Egipto. Egipto fue llamado siempre como el Don del Nilo. La vida en Egipto fue posible gracias a las aguas del río Nilo. Eso permitió que no fuera solamente un desierto. Egipto se encuentra en el norte del continente africano y se destacan dos regiones principales, el delta o Bajo Egipto y el valle o Alto Egipto. Las crecidas del Nilo fueron muy importantes para poder desarrollar la agricultura. Por ello, fue necesario controlar las crecidas del Nilo. Para controlarlas, se construyeron diques y canales. Para poder construir estas obras de ingeniería, tuvieron que desarrollar el cálculo y la geometría, además que establecer un calendario necesario para las cosechas. Podemos hablar de 4 grandes períodos. El primero, o Imperio Antiguo, su capital es Menfis, y los principales faraones que vamos a destacar son Keops, Kefren y Miserinos. Para alentar el desarrollo del imperio a través del Nilo, el segundo imperio, llamado Imperio Medio, funda su capital en Tebas. El tercer imperio mantiene la capital en Tebas y su principal faraón va a ser conocido como Ramsés II. Finalmente, la última época es conocida como la Baja Época, donde Egipto va a ser dominado por otros pueblos, como asirios, persas y griegos. La sociedad egipcia estaba conformada por un rey con poder absoluto, llamado el faraón, que tenía a su cargo sacerdotes y funcionarios. Los sacerdotes administraban las tierras del templo, dominaban la escritura jeroglífica y practicaban la ciencia de la observación astronómica y los cálculos matemáticos. Los funcionarios eran de 2 tipos: gobernadores, que controlaban las provincias, y los escribas, que eran los que conocían todo sobre el cálculo y la escritura. Como hombres libres, encontramos a los comerciantes, artesanos y campesinos. Estos debían colaborar en la construcción de las pirámides. Como hombres que no poseían libertad, están los esclavos y los prisioneros de guerra. Ellos también debían colaborar para la construcción de las pirámides. Con respecto al poder del faraón, el faraón va a tener un poder absoluto. Es dueño y señor del país. Es el jefe del ejército, considerado hijo de Ra, Dios supremo. Para gobernar el faraón se va a ayudar de los gobernadores, los escribas y el ejército. Los escribas eran los que sabían leer, escribir y contar. Eran los únicos capaces de calcular los impuestos, transcribir las órdenes del faraón y controlar la construcción de diques y canales. Los campesinos y los artesanos vivían en pequeñas aldeas y sencillas casas. Las ciudades eran escasas y en ellas se reunían tanto los comerciantes como los artesanos. La religión egipcia era politeísta,
es decir, que creían en más de un dios. Los egipcios adoraban divinidades zoomorfas, es decir, que tenían formas de animal y formas humanas. Los principales dioses egipcios que vamos a ver son Ra, el dios del sol, que es representado con un disco solar sobre la cabeza. En la segunda imagen vemos a Osiris, dios de la otra vida, que tiene forma de momia, un cetro, látigo y una corona con plumas. La tercera imagen nos representa a Isis, la diosa de la fertilidad, con trono en la cabeza. La cuarta imagen es Horus, dios protector del faraón, con su cabeza de halcón. El quinto es Anubis, dios de los muertos, con cabeza de chacal, perro del desierto. Y la sexta imagen es Amón, dios de Tebas, coronado con grandes plumas. La vida de ultratumba. Los egipcios creían en la vida de ultratumba, es decir, en otra vida más allá de la muerte. Para que el alma, llamada Ka, pudiera volver al cuerpo, era preciso conservar el cadáver. Para ello se extraían las vísceras, se lo rociaba con aceites y bálsamos y finalmente se lo vendaba. Por ese motivo, el cuerpo momificado se guardaba en un sarcófago o en un féretro. Con respecto a las primeras construcciones de tumbas, vamos a ver cómo fueron evolucionando. Aquí se puede observar las mastabas. ¿Qué eran las mastabas? Fueron las primeras tumbas de los faraones, muy sencillas, construcciones rectangulares y con escasa altura. Luego fueron evolucionando hasta llegar a la construcción de las pirámides, es decir, empezaron a construir una mastaba sobre otra, cada vez más pequeñas, y así nacieron las pirámides. Estas mastabas comenzaron a ser como forradas, como revocadas, con diferentes elementos para que sus paredes quedaran como más lisas y de esa forma más bonitas. Las principales pirámides son, en la figura 1, la de Saqqara, pirámide escalonada de Djoser. En la figura 2, en Gizeh, observamos las pirámides de Keops, de Kefren y de Miquerinos. Y en la figura 3, también en Gizeh, observamos la pirámide de Kefren y la famosa Esfinge. Las características principales de las pirámides eran la monumentalidad, símbolo de la grandeza del poder del faraón. Como les contaba antes, se pasaba de la adobe a la piedra, porque se consideraba que de esa forma estos grandes templos iban a ser más perdurables. Luego vamos a encontrar los hipogeos. ¿Cómo se venía sometiendo estas pirámides constantemente a los robos y a los hurtos? Porque se sabía que todas las personas, todos los faraones y sus familias eran enterrados con todos los objetos personales, símbolos de su riqueza y de poder.
Entonces comenzaron a pensar alguna forma para evitar estos saqueos. Por ello, se comenzó con el tema de los hipogeos, que fueron grandes tumbas, pero excavadas en la montaña. Entonces después se cerraba el agujero de la entrada para que no se viera nada desde el exterior y así se evitaban los saqueos. Dentro de los principales hipogeos tienen en la figura 1 el Valle de los Reyes, en la figura 2 el interior del hipogeo de Tutankamón y en la figura 3 la tumba de Nefertiti. Ahora vamos a hablar un poquito del arte egipcio. El arte egipcio presenta tres características muy importantes, que son la rigidez, la frontalidad y el hieratismo. ¿Qué significa hieratismo? Que no expresan sentimientos. Cuando hablamos de rigidez, ustedes pueden observar que las esculturas como la 1, la 2, la 3, son como duras, como sin movimiento, como si fueran armadas. Eso significa rigidez, que carecen de naturalidad. El otro punto era la frontalidad. Todas las imágenes muestran los rostros de frente, los cuerpos de frente. Después vamos a ver que cuando se quieren hacer las figuras de perfil, la parte del cuerpo sigue manteniendo la frontalidad y lo que gira va a ser la cabeza. Con respecto a la estatuaria egipcia, vamos a trabajar dos tipologías: la estatuaria real y la estatuaria cortesana. La estatuaria real se centra en la figura del faraón, porque obviamente era el mayor símbolo de realeza, encarnación de Egipto e hijo de los dioses, garante de la supervivencia de la civilización egipcia, siempre en actitud hierática. Con respecto a la estatuaria cortesana, vamos a ver que junto al faraón van a aparecer las personas que trabajaban para él, como los funcionarios. Por lo general van a ser representados los escribas, sacerdotes, contables, pero siempre con un tratamiento menos hierático, o sea, más reales. La exigencia ritual de satisfacer las necesidades del alma en su peregrinar por la vida de ultratumba favorecieron el desarrollo de un tipo de escultura muy peculiar del antiguo Egipto. Los sepulcros se hallan repletos de representaciones de servidores en multitud de tareas domésticas o laborales que supuestamente facilitarían la vida del difunto en el más allá. Con respecto a los materiales empleados, las esculturas fueron talladas en los más diversos materiales, desde la caliza y la madera como materiales blandos a las piedras más duras y lujosas, como el granito, el basalto, la obsidiana, también en metales nobles como el oro, que fueron usados aunque su refundición posterior no ha facilitado su supervivencia.
O sea, el oro, al ser un material siempre anhelado por todas las civilizaciones posteriores, no permitió que se guardaran o que se conservaran piezas en este material. ¿Por qué? Porque civilizaciones posteriores encontraban oro, lo fundían y los reutilizaban. Con respecto a la policromía, completaba a veces la plástica, sobre todo si se trataba de materiales pobres o existía la necesidad de acentuar el realismo. La policromía es esa pintura que se realiza como un acabado a una talla de madera o de metal. El tamaño de las imágenes va desde escultura de pequeño tamaño hacia imágenes colosales. El artista en el antiguo Egipto es considerado un artesano al servicio del poder del faraón, y será éste quien va a determinar las normas de representación, que se van a mantener homogéneas y sin cambios apreciables a lo largo de toda la historia de la civilización egipcia. Con respecto a otros convencionalismos estéticos, vamos a encontrar la estatua cubo, adaptación al bloque, sin salientes para evitar las roturas. La ya nombrada frontalidad más la simetría, reforzada por la disposición de los brazos a los lados del torso y la rigidez de la nuca, que sujeta en posición central la cabeza. Los rostros son inexpresivos, con la mirada perdida en el infinito, dando lugar a imágenes frías y distantes, alejadas del espectador. Los ojos se representan con forma de almendra, mirada alta y fija al frente. El dolor y la alegría no existen en estas representaciones. Las figuras parecen sorprendidas en algún desfile o ceremonia oficial. La estatuaria cortesana, frente a la estatuaria real de carácter sobrenatural, se ve como más vulgar. Como ya habíamos hablado, esta representa a los dignatarios de la corte real en sus distintas funciones. ¿Cuáles son los rasgos característicos de la estatuaria cortesana? Primero, la humanización del personaje representado, donde se ve realmente una gran carga de realismo. Hay un estudio psicológico y una representación de las actitudes humanas de una forma naturalista que contribuye a este efecto. Se trata de seres humanos que desean ser reconocidos por su apariencia. La mayor parte de estas estatuas tenían un propósito funerario. Y según la tradición egipcia, el Ka del difunto debía ser capaz de reconocerse en sus propias estatuas, de ahí el realismo de las mismas. Se trataba de una estatuaria privada, en contraposición a la estatuaria pública centrada en la figura del faraón. En este caso de la estatuaria cortesana, los materiales van a ser la piedra y la madera. Ambas se van a policromar.